Muy buenos días. Vamos a comenzar con el módulo del día de hoy. Bueno, siguiendo con los temas, les voy a compartir la presentación. No me permiten un momento. Bueno, entonces la vez pasada vimos en lo referente a lo que es la parte de la hidrodinámica, y sobre la hidrodinámica, ¿vale? Entonces esta vez vamos a seguir viendo acerca de ese mismo tema, pero también a ver si nos da tiempo de ver un poco de viscosidad y la parte que es de viscosidad. Bueno, entonces aquí, a ver, voy a ir a la parte de los ejercicios, que es donde nos quedamos todavía pendientes de terminar. A ver, esta pantalla aquí. Era, vimos el problema 5 y todo esto. Y nos quedamos aquí en el teorema de Bernoulli y de Bernoulli con sus aplicaciones. Sí, el teorema de Bernoulli quedamos que tiene múltiples aplicaciones. ¿Sí? Esta es la ecuación que describe al teorema de Bernoulli. Nada más recordando un poco aquí el teorema, recordando un poco acerca de lo que es el teorema nos dice, en un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de su energía cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Y en otras palabras, aquí me está diciendo que si un líquido fluye, a ver, uh, aquí agrego un compañero, José, ¿sí me escuchas? A ver, bueno, dice que si un líquido fluye a través de una tubería, ¿sí? Dice que la presión, ¿cómo va a ser la presión? Dice, la presión del líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de la velocidad es alta, ¿sí? Y por el contrario, es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Y por ejemplo, aquí pueden ver esta tubería. Bueno, el dibujo de esta tubería, ¿sí? Que representa el flujo de agua. En la parte ancha, ¿sí? Hay un diámetro, y está el diámetro representado por este círculo. Tiene un diámetro. Y luego tiene en la parte más, en la parte del centro, sí tiene una reducción y en su diámetro, es esta parte. Entonces, obviamente, si la tubería, si el flujo de agua viene de izquierda a derecha, ¿sí? Va a pasar por el área, ¿sí? De diámetro más grande y después por la sección más angosta.
Pero ¿qué no dice el teorema de Bernoulli? Dice que dice que la presión del líquido que fluye por una tubería es baja y la magnitud de su velocidad es alta. Puta madre. ¿Sí? ¿Sí me escuchas, compañero? ¿Sí me escuchas? Sí, Ok. Sí. Entonces, ¿qué me va a decir aquí? Bueno, lo que es lo que me dice el teorema. Sí. Dice, si la presión del líquido que fluye por una tubería, dice la tubería, ¿sí? Dice que cuando la velocidad es alta, cuando la velocidad es alta, dice que la presión es baja. Aquí el fluido lleva una velocidad, ¿sí? Una velocidad de aquí, cierta velocidad, ¿sí? Digamos 2 metros, 10 metros sobre segundo aquí. En el momento en que el fluido entra en esta sección más pequeña, ¿sí? Como la ley de continuidad nos dice que el gasto en la sección ancha es igual al gasto en la sección angosta, entonces para compensar esa cantidad de flujo en una sección más pequeña, hay un aumento en la velocidad del fluido. Y aquí el fluido en la sección angosta tiene que ir a una mayor velocidad, ¿sí? Que en la sección más ancha. ¿Vale? Aquí el fluido en la sección ancha lleva cierta velocidad, pero en el momento en que entra en la sección angosta, incrementa su velocidad. Todo esto para cumplir con la ley de la continuidad, donde dice que el gasto es igual en ambas secciones. Eso es en cuanto a la velocidad, pero también si varía la velocidad, modificamos la presión. En la parte más ancha, el fluido lleva cierta presión. Vamos a suponer que lleva 10 psi, 10 psi. ¿Sí? Pero cuando entra el fluido en la sección más angosta, va a incrementar su velocidad, pero la presión va a disminuir. La presión disminuye. Digamos que si era, por ejemplo, si la presión estaba en 10 psi, a lo mejor solamente queda en 7 o en 8 psi, ¿sí? Solamente un ejemplo. Obviamente hay que hacer esos cálculos, ¿sí? Pero es solamente un ejemplo para que ustedes me entiendan, ¿sí? Qué es lo que le pasa a la presión? Entonces, ese teorema lo que me dice, ¿sí? Cuando yo tengo un fluido dentro de una tubería y este fluido, ¿sí? Va a cierta velocidad, tiene cierta presión, pero en el momento en que el fluido, ¿no? En el momento en que el fluido, ¿sí? Incrementa su velocidad, entonces la presión tiende a disminuir. ¿Vale? Es lo que me dice este teorema. Ok. Bueno, ahora dentro de sus aplicaciones, pues está lo que es, bueno, aquí tenemos también la fórmula matemática que describe, ¿sí? Las presiones y las velocidades, ¿sí? En cada una de las secciones, ¿sí? Ahora aquí está la velocidad 1, ¿sí? Elevada al cuadrado entre 2, ¿sí? Más la G, la fuerza de gravedad. H1 es la altura que va a alcanzar el agua a cierta presión, ¿sí? Más la presión 1 sobre la densidad 1, ¿sí? Que va a ser igual a la velocidad 2 del fluido elevado al cuadrado entre 2 más la fuerza gravitacional multiplicado por la altura, ¿sí? Más la presión 2 dividido entre la densidad, ¿sí? Acuérdense que la densidad es la masa entre el volumen y la cantidad de masa dividido entre el volumen. Entonces, esta
Esta es la fórmula. Bueno, dentro de las aplicaciones tenemos, por ejemplo, el teorema de Torricelli, el tubo de Pitot, el tubo de Venturi y la fuerza de sustentación de los aviones. ¿Sí? Son cuatro aplicaciones. El primero es el teorema de Torricelli. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos un recipiente, por ejemplo, un tanque, y este tanque contiene cierta cantidad de agua, ¿sí? A cierta altura, a cierta altura. ¿Qué es lo que pasa? Que la altura, la presión contenida en este recipiente está en función de la altura, ¿sí? La presión en el fondo del recipiente tiene cierta altura, en el fondo, ¿sí? En la parte media tiene otra cierta altura y en la parte superior tiene cierta altura, cierta presión también. Entonces, la presión es directamente proporcional a la altura. La presión es directamente proporcional a la altura. ¿Esto qué me indica? Por ejemplo, si hiciéramos unos orificios en la parte inferior, en la parte media y en la parte superior, si hiciéramos unos orificios, veríamos salir un chorro de agua, pero ese chorro de agua, ¿sí? En la parte inferior tendría un mayor alcance, en la parte media tendría un alcance menor y en la parte superior tendría un alcance todavía menor. ¿Por qué? Porque el alcance del chorro de agua es directamente proporcional a la presión y la presión es directamente proporcional a la altura, ¿sí? A la altura. Pero también no solamente se puede calcular la distancia, sino la velocidad a la que va a salir el flujo de agua, ¿sí? La velocidad a la que sale, ¿sí? La velocidad. Para calcular la velocidad voy a utilizar esta fórmula que me dice que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicada por la altura. Y esa es la fórmula que describe la velocidad. ¿Sí? Bueno. ¿Sí me escuchas todavía, compañero? Sí, profe. Ok. Bueno, si tienes alguna duda, bueno, ahorita que pasamos a los ejercicios, me dices. Sí, Ok. profe. Ok. Bueno, entonces la velocidad, aquí me dice que la velocidad, la V, que es velocidad, va a ser igual a la magnitud de la velocidad del líquido. La velocidad se mide siempre en metros sobre segundo. La velocidad, ¿sí? La velocidad la voy a medir en metros sobre segundo. La G, la G es la fuerza gravitacional de la Tierra. Es una fuerza constante, bueno, un valor constante. En este caso, bueno, aquí solamente aclarando, puedo utilizarlo como 9.8 o 9.81 metros sobre segundo cuadrado o también puede ser 9.8, 9.8, ¿vale? Esa es la constante gravitacional. La H, la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida en metros. La H, perdón, es sí, es la profundidad, sí, o la altura, si profundidad o altura a la que se encuentra el orificio, sí, en metros. Ese va a ser H, el valor que va a ir adquiriendo dependiendo de la
de qué tan alto o qué tan profundo esté mi orificio. ¿Vale? Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo, un ejercicio. A ver. Bueno, aquí les voy a compartir esta presentación porque aquí todavía no está completa. A ver, permítanme. Basta. Y te voy a poner la otra presentación. A ver, creo que no sé por qué. Permítanme aquí. A ver, permítanme un momento, ahorita la presento. Solo que no se había descargado. Ok, profe, yo espero. Sí, sí. Bueno, ya se ve otra vez. Sí, profe. Ok, bueno, quedamos aquí en esta parte. Vamos a ver este ejercicio. Este que está acá. Este es el mismo. Sería, ¿dónde está? Sería este, por ejemplo, el ejercicio 6 dice, ¿con qué magnitud de velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra en una profundidad de 0.9 metros? Dice la profundidad. Entonces, los datos van a ser la velocidad, pues no la conozco. La altura debe estar dada en metros. Me dice que la h va a ser igual, bueno, aquí lo maneja como una profundidad a 0.9 metros, ¿sí? O sea, se mide desde la parte superior hacia abajo, por eso le llama profundidad. ¿Sí? No se mide
la base. Por ejemplo, si este es el recipiente, no voy a medir desde aquí, desde la parte inferior hacia arriba, sino la parte superior hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Es de 0.9 metros, la fuerza gravitacional es 9.8, 9.81. Entonces, la fórmula para calcular la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por h. Y g por h. En la sustitución, el resultado va a ser igual a la velocidad, es igual a la raíz cuadrada de 2, es constante, por la gravedad 9.88 o 9.81. Pueden manejar cualquiera de los dos. Por practicidad podría ser 9.8, ¿sí? Que es constante también por la altura, que es 0.9. Si hacen esta multiplicación, multiplican 2 por 9.8 por 0.9, y a ese resultado le sacan la raíz cuadrada, tiene que salir 4.2, ¿sí? 4.2 metros sobre segundos, porque estamos hablando de velocidad, Y aquí me quedaría metro cuadrado sobre metro cuadrado, o bueno, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y el cuadrado de los metros se elimina con la raíz cuadrada, y el cuadrado de los segundos se elimina con la raíz cuadrada, quedándome solamente 4.2 metros sobre segundo para el análisis dimensional, ¿sí? Entonces, está sencillita la fórmula, realmente no está complicada, solamente ir viendo los valores. Bueno, a ver, aquí tenemos otro. Aquí está otro, dice un tubo de pitot, se introduce en la corriente de un río. Bueno, este es a ver, ajá, lo del tubo de pitot, dice que se introduce a ver si tengo aquí el dibujo. No, no viene aquí, pero bueno. Dice, un tubo de pitot se introduce en la corriente de un río. El agua alcanza una altura de 0.15 metros en el tubo. ¿A qué magnitud de velocidad va la corriente? ¿Sí? Otra vez, si me pide, acuérdense que el tubo de pitot me permite calcular, bueno, es un tubo en forma de L, ese tubo en forma de L, por ejemplo, si yo quiero medir la velocidad de un fluido, por ejemplo, de caudal de un río, la velocidad del caudal de un río, puedo utilizar esto, un tubo de pitot, y que es un tubo en forma de L. Entonces obviamente cuando el agua entre a través del tubo, pues va a tener cierta altura dentro del tubo. Esa altura va a estar relacionada directamente con la velocidad del río, ¿sí? Pero dice aquí que un tubo de pitot se introduce en la corriente de un río, ¿sí? El tubo de pitot tiene forma de L, y dependiendo de la altura que alcance el fluido, en este caso el agua dentro del tubo, va a ser la altura, va a ser, perdón, la velocidad que lleva el río. Otra vez me da la velocidad como una incógnita. La velocidad no la tengo. Tengo la altura, que es 0.15 metros, y la constante de gravedad. La fórmula va a ser prácticamente la misma. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por h. Ya solamente tengo que reemplazar valores. Tengo que reemplazar aquí la fuerza de gravedad, que es 9.8, por 2, por la altura, que es 0.15. Si yo hago esta multiplicación, multiplico 2 por 9.8 por 15 y le saco raíz cuadrada, me va a quedar 1.71 metros sobre segundo. ¿Sí? Metros sobre segundo. ¿Sale?
¿Sí queda claro hasta acá? Sí, profe. ¿Ninguna duda? Ninguna. Ok. Entonces, este es este, otro, otro ejercicio aquí, tubo de Venturi, ¿sí? Tubo de Venturi. Este es el tubo de Venturi. Es el teorema de Torricelli. Tiene aplicaciones, un tubo de Pitot. Y luego el tubo de Venturi. Dice, el tubo de Venturi se emplea para medir la magnitud de la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería también. Y aquí es lo que yo les decía aquí. Este es el área 1. Imagínense que este es una tubería. Aquí tiene un diámetro en la sección A1. En la sección A2, pues tiene una reducción, su diámetro se reduce. Obviamente, cuando hay una reducción en el valor del diámetro, la velocidad aumenta y aumenta. Entonces, pero si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Aquí en la sección A1, vean que tiene, por ejemplo, unos manómetros que están ahí y están simulando la lectura de impresión, ¿sí? Está simulando la lectura de la presión. Pero vean que tiene, por ejemplo, si arriba es el cero, ¿sí? ¿Cuántos números toma? Aquí cuatro, ¿sí? Considerando que aquí es cero, aquí, y a ver, vamos a hacer un poquito más grande. Aquí digamos que es cero, aquí, y aquí agarra cuatro espacios. Aquí solamente agarra uno. ¿Dónde es mayor la presión? ¿En, en P1 o en P2? ¿Dónde es mayor? P2. Ajá, en P2. ¿Por qué? Porque aquí como la reducción, como tiene una reducción aquí el fluido tiende a aumentar la velocidad, pero como se incrementa la velocidad, la presión disminuye. Antes de esta sección, antes también lleva una velocidad, pero la velocidad es más lenta o es menor. Como es menor, la presión está un poco más alta, ¿sí? Entonces, es lo que me dice, sí. Esto se utiliza mucho en la parte industrial, el gasto. Entonces, que el gasto es la cantidad de flujo entre el tiempo. Entonces, el gasto en esta sección ancha y el gasto en esta sección angosta va a ser el mismo, ¿sí? Pero como en la sección 2 tenemos que, aquí tiene que pasar la misma cantidad de agua que en la sección 1, en la parte más ancha, ¿sí? Obviamente para compensar esta reducción, pues se incrementa la velocidad, ¿sí? Pero como se incrementa la velocidad, eso también repercute en la presión, que tiende a disminuir, y cuando va más lento, tiende a aumentar la presión, ¿vale? Es lo que nos dice, bueno, el teorema de Bernoulli, ¿sí? El teorema de Bernoulli y con su aplicación en un tubo de Venturi, ¿sí? El tubo de Venturi. Y para eso, pues, está esta fórmula, ¿sí? Que sería un poco amenazante, pero pues no tanto, si la entienden, ¿vale? Esta fórmula me dice que bueno, esta es para medir la VA, que es la magnitud de la velocidad del líquido a través de la tubería en metros sobre segundo. Para saber qué velocidad
lleva un líquido a través de una tubería, yo tengo que conocer PA. ¿Qué es PA? La presión del líquido en la parte más ancha. Acuérdense que hay dos secciones, la parte angosta y la parte estrecha, la parte ancha. La presión, recuerden que es la fuerza entre el área. La fuerza la medimos en newtons. El área se mide en metro cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades. PV es la presión del líquido en la parte estrecha. También es presión, también se va a medir en newton sobre metro cuadrado. Y PV. Entonces tengo que conocer las dos presiones. Las dos. También tengo que conocer la densidad del líquido. La densidad. ¿Sí? La densidad, recuerden que es la cantidad de materia entre volumen, la cantidad de masa entre volumen. La masa, en este caso, hay que ponerla en kilogramos y el volumen en metro cúbico, no en litros, en metro cúbico. Tengo que conocer la densidad. Entonces, tengo que conocer las dos presiones. Tengo que conocer la densidad. Tengo que conocer el área de la sección transversal de la parte ancha en metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, el área de la sección transversal quiere decir que si yo tengo el tubo, y yo tengo un tubo y ese tubo le hago un corte a la mitad, le hago un corte a la mitad, ¿sí? Lo corto, entonces yo lo vería de frente así, ¿sí? Lo vería el tubo de frente, la vista frontal, esta sería la vista frontal, así lo vería yo de frente, ¿sale? Así, eh, así lo vería yo de frente al tubo, pero este, obviamente, obviamente aquí tiene un diámetro, como es un tubo, pues tiene forma circular, tiene un diámetro. Y yo debo de conocer, en función del diámetro, tengo que conocer el área del tubo, ¿sí? En la parte ancha. Y también tengo que conocer en la otra área, en la parte angosta, ¿sí? Porque acuérdense que son dos, bueno, es un mismo tubo, pero está dividido en dos secciones, en una parte ancha y en una parte angosta, ¿sí? Debo conocer estas dos áreas. El área A, que es la parte ancha, y el área B, que es la parte estrecha. ¿Sale? Y lo voy a calcular así. Entonces, la velocidad de un fluido a través de una tubería es igual a la raíz cuadrada de 2 veces de 2 entre la densidad del fluido. Dependiendo del fluido, dependiendo del fluido, este, la densidad varía de acuerdo a de qué fluido sea. Y por ejemplo, si es agua, el agua tiene una densidad que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El aceite tiene otra densidad. ¿Sí? Si hablamos cualquier otro fluido, va a tener otra densidad específica. El alcohol tiene otra densidad. Cada fluido tiene su propia densidad. Eso lo tenemos que consultar en tablas. Pero por lo común, pues si hablamos de fluidos en la parte industrial, pues manejamos mucho el agua. Multiplicado por la presión A, que es la presión en la parte ancha, menos la presión en la parte angosta, dividido entre el área de la sección ancha entre el área de la sección estrecha, elevado al cuadrado menos 1. ¿Vale? Esta es la fórmula. Ahora vamos a ver aquí un ejercicio. ¿Dónde está? Ver, creo que está acá. Okay. Este es el ejercicio. Problema 8. ¿Sí? A ver si ya lo vimos.
Este también, lo estamos viendo ahorita. Ok, este sería el último. Dice, a ver, ¿puedes ayudar a leer, compañero? Problema 8. Un tubo de Betoy tiene un diámetro de 0.1524 metros. Una presión de Ajá, 4.2 por 10 a 4 newtons sobre metros cuadrados en su parte más ancha. En el estrechamiento, el diámetro es de 0.0762 metros y la presión es de 3 por 10 a la 4 newtons sobre metros cuadrados. ¿Cuál es la magnitud de velocidad de agua que fluye a través de la tubería? ok. Sí. Entonces, vean aquí que me pide la magnitud de la velocidad del agua que fluye a través de la tubería. Sí, pero para eso tengo que conocer primero las presiones, tengo que conocer la densidad y tengo que conocer las áreas. ¿Sí? Las áreas. Esas tres cosas, esas, bueno, tres variables tengo que conocer. ¿Sí? La densidad, las presiones y las áreas. Bueno, entonces, aquí primero dice que el diámetro, bueno, no, vean que no me da el área como tal de la tubería, nomás dice que tiene un diámetro de 0.01524 metros, ¿sí? Un diámetro. Pero a partir del diámetro, pues puedo calcular el área. Una presión, la presión es de 4.2 por 10 a la 4 newton, la presión A, la parte más ancha, la parte estrecha también tiene un diámetro, igual no me da el área, simplemente me da el valor del diámetro, que es 0.0762 metros. Y la presión en la parte angosta, si me da bien el valor, que es 3 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado. La presión B, ¿cómo es? Vamos a considerar que es agua, ¿sí? O se considera que es agua. Entonces, el agua, pues, químicamente, su fórmula química es H2O y su densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es su densidad en el Sistema Internacional de Unidades. La densidad del agua. La densidad del agua la van a obtener a partir de de tablas. ¿Sí? En tablas. Solamente ponen densidad del cierto líquido y ya les aparece. ¿Sí? Ya sea de agua, de aceite, de alcohol, de cualquier fluido. ¿Sí? En este caso el agua pues es 1000. Ahora la fórmula pues la que les dije, que es esta que está aquí. Ahora veo que si tengo todos los valores, por ejemplo, tengo la densidad, si la tengo PA, que es la presión en la parte ancha, si la tengo, PB, que es la presión en la parte angosta, si la tengo. El área A no la tengo, no tengo el área A, pero la puedo calcular a partir del diámetro A. AB, no tengo AB, pero lo puedo calcular a partir del diámetro B y menos 1. Veo que tengo todos los valores, entonces no necesito hacer nada más. Hay veces, bueno, dependiendo del ejercicio, pero por ejemplo aquí, si me pidiera a lo mejor calcular la presión B, entonces, este, yo necesitaría aquí realizar un despeje de variables. Necesitaría yo despejar la presión B, ¿sí? O si me pidiera, por ejemplo, la presión A, o si me pidiera el área A o el área B, yo calcular los diámetros del, en el área A o en el área B.
O sea que yo tendría que hacer un despeje, pero dependiendo del planteamiento del problema. Sí, pero si saben despejar, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a considerar que el problema me pide aplicar la fórmula de manera directa. Como tengo todos los valores aquí, voy a aplicar la fórmula de manera directa. Bueno, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la densidad. Tengo densidad, que la densidad van a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico, porque es agua, multiplicado por la presión A. ¿Sí? La presión A. ¿Y de cuánto es la presión A? De 4.2 por 10 a la 4. ¿Sí? 4.2 por 10 a la 4. Ahora, menos la presión en B, que es 3 por 10 a la 4. ¿Sí? Esta es la presión en B. Ya tengo esos valores. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? Luego, en la parte del área, el área es pi sobre 4. Bueno, el área en A lo voy a calcular con la fórmula, incluso la vimos en las clases pasadas, que es pi sobre 4. ¿Sí? El área de un círculo puede ser calculado como pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Pi es constante, 4 también, y ya nada más el valor del diámetro en A. El valor del diámetro en A es 0.1524. Lo pongo aquí, elevado al cuadrado. Y el valor del diámetro en B es igual a 0.0762, ¿sí? Elevado al cuadrado menos 1. ¿Vale? Hasta aquí solamente no he resuelto nada. Simplemente he sustituido los valores en la fórmula. En la fórmula. ¿Vale? ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Sí se va entendiendo? Sí, Ok, bueno. Le gustó un poquito larga, pero no está en sí complicada, solamente hay que entender los valores, cómo van organizados. Después, para hacer esto, primero yo tendría que hacer una división. Resto. Primero resto esta parte, después divido esta parte, ¿sí? 2 entre 1000, y lo que me salga, lo voy a multiplicar. Lo que me salga de esta división y de esta resta, lo voy a multiplicar. Y si hago eso, pues, por ejemplo, de 2 entre 1000 me va a dar 0.002 metro cúbico sobre kilogramo. Y la resta de 4.2 por 10 a la 4 menos 3 por 10 a la 4 me va a dar 1.2 por 10 a la 4. Las unidades, las unidades van a quedar como kilogramo metro sobre segundo cuadrado de metro cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta que el valor de Newton, ¿sí? Se le quitó y se le puso kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Por eso aquí tiene kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Que es este valor. Ahora, y luego por el otro metro cuadrado, que es el que tengo acá. Ahora, después en la parte de abajo, pues solamente es multiplicar al cuadrado perdón, elevar al cuadrado y multiplicar por pi sobre 4. Igual acá abajo, multiplicar este valor al cuadrado, 0.0762, y dividir entre pi sobre 4. Y luego multiplicar esos dos.
Aquí en esta parte me tiene que quedar 16. Bueno, me da 15,99. Pero pues yo lo puedo redondear a 16. ¿Sí? Menos uno me va a dar 15. Ya haciendo esta división, me tiene, bueno, hago la división, ¿sí? Y ya después le saco raíz cuadrada. División y raíz cuadrada. Ya el valor que me tiene que quedar es 1,26. 1,26. Y para entender esto, primero tienen que acordarse la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones. Acuérdense que primero van las divisiones, luego si hay algo entre paréntesis, pues se le da prioridad. Entonces se hace la resta, porque está entre paréntesis, y ya después se hace la multiplicación. Aquí en esta parte primero se tiene que elevar el número al cuadrado y después multiplicar por el resultado de pi sobre 4. Igual acá abajo, este número 0,0762 al cuadrado y multiplicarlo por el resultado de pi sobre 4. Ya después se les resta 1, pero hasta el final 1. Y ya se hace la multiplicación arriba, se hace la resta abajo y se divide. Y ya hasta el final se saca la raíz cuadrada. Se les tiene que salir 1,26 metros sobre segundo porque estamos hablando de velocidad. Y está hablando de velocidad. ¿Vale? Y ahí queda. Sí, ahí queda lo que es lo que es el valor ya calculado de la velocidad que lleva el tubo, conociendo la densidad, las presiones y los diámetros. ¿Sí? ¿Alguna duda con la fórmula? Ninguna, profe. Ok, bueno, entonces hasta aquí vamos a dar por terminado lo que es este, la parte de lo que tiene que ver con cálculo de velocidades del fluido. Acuérdense que estamos viendo lo que es la hidrodinámica. Entre la hidrodinámica, vimos mm, este, cómo se comporta un fluido dentro de una tubería, cómo se comporta. Primero vimos hidrostática, ¿sí? Ahí tocamos mucho el tema de densidad. Cada fluido tiene cierta densidad. Y después, en la parte de la hidrodinámica, vimos el comportamiento de un fluido dentro de una tubería. ¿Sí? Y otra característica que, bueno, en este caso las presiones y las velocidades. Y presiones y velocidades, que es lo que más se maneja. El flujo. El flujo, el gasto, que se conoce como el gasto, que es una variable muy importante. Y pues las presiones también, y en este caso la velocidad del fluido. Ahora, también hay otra variable muy importante que es la viscosidad. ¿Sí? La viscosidad, y es lo que vamos a abordar ahorita, acerca de la viscosidad de los fluidos. ¿Sí? La viscosidad, te voy a compartir la pantalla este, de la presentación. Vamos a ver la parte de la viscosidad. A ver, creo que no está.
A ver, ¿se ve la presentación? Sí, ¿Sí? ¿Qué se ve? sí se ve, profe. ¿Sí? ¿Qué se ve? Se ve como ah, unos pistones con aceite. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, en la viscosidad, ¿has escuchado el término de viscosidad? Sí, profe, alguna ¿Sí? vez. Una vez, ok. ¿Qué se te viene a la mente, sí, cuando escuchas la palabra viscosidad? mm, Como es cuando algo viscoso, sobre como Como aceite, espeso, ¿no? espeso, algo así. Ajá, ok, sí, dije. Nosotros a veces no lo manejamos, bueno, en la vida cotidiana, muchas veces utilizamos, en vez de viscosidad, para decir que algo está viscoso, decimos que algo está muy espeso. Espeso. Decimos, no, pues la sustancia está muy espesa, o el licuado está Espeso. muy espeso. Un ejemplo, ¿sí? Este, o la crema está muy espesa. Sí, pero realmente el término correcto es viscosidad. El término técnico correcto es viscosidad. Bueno, la viscosidad es muy importante, sí, muy importante y la van a encontrar, ese término muy utilizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la viscosidad está asociado a la lubricación, ¿sí? A la lubricación, ¿sí? El término viscosidad es una variable muy importante porque dentro de la industria, de todas las maquinarias, los sistemas de transmisión requieren ser lubricados, ¿sí? Obviamente no lo vamos a lubricar con agua, tiene que ser No, con aceite. Aceites, grasas, ¿sí? Ya sean naturales o artificiales, ¿sí? sí, Artificiales. sí, profe. Ahora, eh, cada lubricante es diferente. Si, por ejemplo, este, bueno, cada maquinaria también trabaja diferente. Hablando de lubricantes, una diferencia bien marcada está lo que son las grasas y y lo que es los aceites. Cuando yo utilizo una grasa y cuando utilizo un aceite. Por ejemplo, ¿por qué a cierta maquinaria o a ciertos sistemas que necesitan lubricación les pongo grasa? ¿Y por qué a otros les pongo aceite? ¿Sí? Bueno, Ah, básicamente, o en términos generales, la grasa es utilizada para maquinaria pesada, es decir, que trabaja con cargas relativamente grandes y a bajas velocidades, a bajas velocidades. La grasa, por ejemplo, una cadena. Bueno, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, digamos una cadena de transmisión o unos engranajes, ¿sí? Que son grandes, por lo que pueden ser grandes, ¿sí? Con prácticamente coronas, ¿sí? Entonces, eh, que va, que tienen que mover grandes cargas, realizan mucho esfuerzo, pero además van a bajas velocidades, digamos 15 metros sobre segundo, 15 revoluciones, RPM, por minuto, o 20 o 30 RPM por minuto. Entonces ahí yo ujú, tengo que utilizar grasas. Una grasa, la grasa es un poco más, que es dura prácticamente, parece un sólido, pero no es un sólido, ¿sí? No es un sólido, a fin de cuentas un fluido, ¿sí? Yo utilizo grasas. Ahora, ¿cuándo utilizo aceites? Los aceites los voy a utilizar cuando yo tenga sistemas que trabajan con cargas relativamente pequeñas, y también que trabajan a velocidades grandes. Estamos hablando de, digamos, eh, 1200 RPM,
1800, 3600 RPM, ¿sí? Las revoluciones por minuto. Percusión. Aquí yo ya no, ya por lo común utilizo aceites, ¿sí? Aceites, ¿por qué? Porque eso me va a permitir trabajar mejor con la maquinaria, ¿sí? Pero aquí a alta velocidad necesito este aceite y con cargas relativamente pequeñas, porque el aceite va a trabajar de una manera más eficiente, más eficiente. No es lo mismo el movimiento en a 20 RPM, 30 RPM que a 1800 o a 1200 RPM, ¿sí? Esa es una diferencia bien marcada. Ahora, independientemente de que una maquinaria utilice grasa o aceite, hay diferentes tipos de grasa y diferentes tipos de aceite, ¿vale? Entonces, eh, el problema es qué tipo de aceite o qué tipo de grasa yo sé que necesita cierta maquinaria, ¿sí? Y ahí es donde entra el término de viscosidad, porque la viscosidad la puedo medir, ¿sí? Nosotros decimos, no, pues un fluido o está viscoso o no está viscoso, sí, pero ¿qué tanto? ¿Sí? Entonces, la viscosidad es una variable que también se puede medir. ¿Y por qué se mide? ¿Por qué? Porque dependiendo de la viscosidad, ¿sí? Se puede fabricar ciertos lubricantes para determinada maquinaria, para que trabaje mejor. Porque si la maquinaria no tiene una buena lubricación, pues se va a desgastar y se va a averiar, ¿sí? Se va a averiar. Entonces, por eso es importante tocar este tema. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí dice la viscosidad, pero ¿qué es la viscosidad? Dice, es la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al movimiento relativo de sus moléculas, ¿sí? Vean, dice que la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido al movimiento. Así se define el término de viscosidad. Ahora, aquí tengo, por ejemplo, 5 recipientes. En cada uno de ellos está cayendo un fluido. De esos 5, ¿cuál es más viscoso? ¿Cuál es más viscoso de estos 5? Según la imagen. ¿Cuál será más viscoso? El segundo, El segundo, ajá, se ve que está cayendo más entre el primero y el segundo, ¿no? Casi prácticamente sí, lo mismo. Es, pero ajá, bueno, el segundo, pero dice, a ver, aquí estamos confundiendo. Mientras más, vean que la viscosidad es la propiedad de un fluido que ofrece ah, resistencia. Quiere decir que mientras un fluido sea más viscoso, tiene más resistencia a fluir. influyen, Ajá. Entonces sería el primer, bueno, de, de izquierda, de derecha a izquierda, sería el primero, ¿sí? El que se sí, ve que apenas si quiere caer, sí, si piense, ¿sí? Ese sería el más viscoso. Pero acuérdate que la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido al movimiento. Mientras más viscoso sea, más resistencia va a tener a fluir. Entonces, hablando de izquierda a derecha, sería el primero, donde apenas se ve que quiere caer el recipiente. sí, Un término medio, digamos, de esos 5, y un término medio puede ser pues, el tercero, ¿no? sí, Tercero, ya se ve, está cayendo un poquito más rápido, ¿sí? Y ya menos viscoso, ya el primero y el segundo, pues ya está
cayendo un poquito más rápido, ¿sí? Entonces tiene menos viscosidad, tiene menos viscosidad. Entonces vean Mm, cómo la viscosidad es diferente en cada uno de estos fluidos, ¿sí? Más viscoso sea, más resistencia va a tener al fluir, más, más resistencia. A eso se le llama viscosidad y viscosidad. Bueno, pasamos al siguiente. Dice también, bueno, dice que dentro de la viscosidad hay algo que se llama tensión de corte. cor- ¿Sí? Tensión de corte. ¿Qué es la tensión de corte? Sí, que es la fuerza requerida para deslizar una capa de área unitaria de un sistema sobre otra capa de la misma sustancia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vemos que, digamos, que es este cuadrito o este cubo que está aquí, es una gota de fluido, es una gota de este fluido, ya sea de agua, de aceite, lo que quieran, es una gota. Y de cierta forma le dimos, de cierta forma lo manipulamos y tiene esta forma de un cubo, ¿sí? Sí. Un cubo, ¿sí? Este fluido. Si lo viéramos ya más de cerca, ¿sí? Podemos ver que en la parte de abajo, ¿sí? Hay una área que está en contacto con, digamos, la superficie estática. ¿Sí? Digamos que es una gota de aceite que cayó sobre una mesa, la tabla, no de una mesa. Pues aquí está la mesa, aquí está la gota. La mesa no se mueve, ¿sí? Está fija. Entonces, la parte de abajo hay una área de ese fluido que está en contacto con la parte de la mesa. Arriba hay otra área, pero esta pues no está en contacto con nada, está simplemente con el aire, ¿sí? Entonces tenemos dos capas. Bueno, pero si a esta gota de, digamos, de aceite que tiene forma de cierta manera se le dio forma de cubo, ¿sí? Imaginariamente, nosotros le aplicáramos una fuerza a la derecha, veríamos algo como esta figura que está acá, ¿sí? Un deslizamiento de capas, ¿sí? Un fluido se mueve como que si hubiera un deslizamiento de capas, como que si cada capa fuera, como que si este fuera un naipes de cartas. Obviamente, cada capa fuera una carta, ¿sí? Y cuando se le aplica una fuerza, pues hay un deslizamiento entre esas cartas. Obviamente son capas de fluido, ¿sí? Hay un deslizamiento, ¿sí? Y vean que la parte de arriba, la parte superior, bueno, de la parte inferior, a medida que incrementamos la altura, ¿sí? Cada capa superior que le prosigue se mueve a una velocidad más grande. Vean que de la parte inferior, aquí hubo un deslizamiento, ¿sí? Pero en la siguiente capa hubo un deslizamiento más grande y en la siguiente otro deslizamiento más grande en relación a la primera. Y en la parte superior hubo otro deslizamiento todavía más grande en relación a la primera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mientras más subo, puedo ver que hay un mayor deslizamiento. Es decir, pero como todo se hizo en un mismo tiempo, obviamente las velocidades en que se deslizaron las capas, como es en un mismo tiempo, ¿sí? Fueron mayores. Es decir, que cada capa se deslizó a una velocidad diferente. La capa inferior a una velocidad menor en relación a las capas de en medio. Y las capas de en medio a una velocidad menor en relación a las capas superiores. ¿Sí? Porque avanzaron más que las inferiores. ¿Sí? Entonces vean cómo se comporta un fluido, como que si fueran capas, y esas capas se deslizan unas sobre otras.
¿sale? Así se comporta un fluido cuando nosotros digamos que esta gota de aceite, nosotros inclináramos la tabla y ¿qué va a pasar? Como está inclinado, se pone un plano y con cierta inclinación y pues iba a tender a deslizarse en la gota, ¿sí? Por la superficie, pero microscópicamente se iba a ver así, ¿sí? Como que si fueran capas deslizándose una sobre otra, donde las capas de arriba se mueven más a mayor velocidad que las capas de abajo, ¿sí? A esta fuerza de tensión se le determina con la letra griega ρ, donde F es la fuerza en Newton y A es el área, que sería como un esfuerzo cortante. ¿Por qué un esfuerzo cortante? Porque se está aplicando una fuerza sobre una área, sobre una área. Por eso se llama esfuerzo de corte o tensión de corte. Aquí está el área y aquí está la fuerza y este es el área. Y aquí está produciendo un esfuerzo de corte entre cada una de las capas. ¿Sí? ¿Se queda clara esta parte? Profe, A veces se le conoce como esfuerzo de corte. Ahora dice, la magnitud de la tensión de corte es directamente proporcional al cambio de velocidad entre diferentes posiciones del fluido. Si la distancia entre las dos superficies es pequeña, entonces la rapidez de cambio de velocidad con respecto a la posición Y es lineal, ¿sí? Aquí hay otro término que se llama gradiente de velocidad. Por ejemplo, aquí está el fluido, aquí estacionario. Superficie estacionaria es la superficie que no se mueve, la que está en contacto con el fluido. Aquí la superficie de movimiento es la parte superior. Aquí está el fluido estacionario. En el momento en que el fluido empieza a moverse, ¿sí? Empieza a moverse, dice que la magnitud de la tensión de corte es directamente proporcional al cambio de velocidad entre diferentes posiciones del fluido. ¿Sí? A medida que el fluido empieza a moverse, obviamente cada capa va a llevar cierta velocidad, ¿sí? Esa velocidad va a ir cambiando dependiendo de la posición del fluido. ¿Sí? La velocidad de la parte inferior es diferente a la velocidad de la parte de en medio, y la velocidad de en medio del fluido es diferente a la que lleva la parte superior. ¿Sí? Pero si nosotros graficamos esa tensión de corte, dice que va a tener un, una forma lineal, ¿sí? O sea, esta velocidad va a ir cambiando dependiendo de la altura. Así es como se comporta un fluido, ¿sí? Cómo se desliza a través de ciertas capas. Bueno, aquí vemos una fórmula. Bueno, esta que está aquí, la anterior, es rho es igual a mu sobre diferencial de B sobre, perdón, delta T sobre delta Y, donde mu es la viscosidad dinámica, que es la que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero el esfuerzo de corte es igual a la multiplicación de la viscosidad dinámica entre el cambio de velocidad, este es el cambio de velocidad, dividido entre la variación de la altura, ¿sí? Es decir, la distancia. Así se calcula el valor de esfuerzo de corte. Vamos a pasar a lo que son las unidades de la viscosidad dinámica. Eh, Veamos en la parte anterior, ¿sí? Que mu lo puedo calcular como rho, que es el esfuerzo de corte, entre delta V sobre delta Y. Si despejo rho,
Va a quedar delta Y sobre delta V. ¿Sí? También lo podemos calcular así. Pero en sí las unidades de la viscosidad dinámica, ¿sí? Que es la mu, la letra griega mu. ¿Sí? Puede ser newton sobre segundo, newton por segundo sobre metro cuadrado. ¿Sí? Puede ser pascales por segundo y puede ser kilogramo metro sobre segundo. Es decir, que para la viscosidad dinámica hay muchas unidades en las que se puede medir, ¿sí? Muchas unidades en las que yo puedo medir la viscosidad, no nada más en una unidad, sino por ciertas unidades, como en varias. Por ejemplo, aquí en esta, estoy utilizando la fuerza en los newton metros sobre este, newton metro cuadrado, que sería fuerza. Luego tengo newton metro sobre segundo, perdón, metros, y luego sobre metros sobre segundo. Si yo esto lo sintetizo, me queda newton sobre segundo sobre metro cuadrado, es decir, me queda una unidad de fuerza, una unidad de área y una unidad de tiempo. Este, también una otra, tenga una unidad de presión, porque PA es presión, multiplicado otra vez por el tiempo. Ven que el tiempo siempre está, el tiempo, ¿sí? También lo puedo medir así, pascales por segundo, ¿sí? ¿Por qué pascales por segundo? Porque un newton sobre metro cuadrado son pascales. Y ya segundo, pues me queda solo. Newton por metro cuadrado es igual a segundo. Y en el siguiente tengo, por ejemplo, Newton, segundo sobre metro cuadrado, que es lo que tengo arriba. Pero ¿qué pasa? Que al Newton lo puedo descomponer como kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Este Newton que está acá, lo descompongo como kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y este segundo sobre metro cuadrado lo dejo aquí, en esta parte que está multiplicando. Yo hago mi análisis dimensional, el kilogramo, pues no tengo con cuál cancelarlo, pasa solo, ¿sí? El kilogramo. El metro, con este metro cuadrado, se elimina el de arriba y queda el de abajo, solamente metro. El segundo, con segundo cuadrado, se elimina el de arriba y solamente queda el de abajo, a un grado menos, ¿sí? Solamente queda eso. Entonces solamente me quedaría kilogramos sobre metro por segundo, ¿sí? Kilogramo metro sobre segundo. Esto hablando de las unidades, las unidades, ¿sí? Las unidades para la viscosidad dinámica. Entonces, aquí son prácticamente tres unidades diferentes en las que yo puedo medir mi viscosidad. Bueno, vamos a seguir. Dice, a ver, puedes ver ahí donde dice las dimensiones de fuerza. Las dimensiones de fuerza multiplicadas por el tiempo y divididos entre el cuadrado de longitud se hacen evidentes de cada sistema. Ok, aquí está una pequeña tablita, ¿sí? Donde se explica las unidades de la viscosidad dinámica. Por ejemplo, en el sistema internacional quedamos que era Newton, segundo sobre metro cuadrado. Se puede medir así. También se puedo medir como pascales, ¿sí? Sobre segundo. O también lo puedo medir como kilogramos sobre metro por segundo. Este es en el sistema internacional de unidades, ¿sí? Pero también está el sistema británico, el sistema inglés, que también es muy utilizado.
El sistema inglés me dice que lo puedo medir, es lo mismo. Es decir, pero nada más que en vez de Newton, voy a utilizar la libra, libra fuerza. Estos son Newton, estos son libra fuerza. Hay dos tipos de libras, libra masa y libra fuerza. ¿Sí? Entonces, este sería una libra fuerza. El segundo, el segundo sobre, el segundo es el mismo, metro, pero en vez de metro solamente utilizaron pie cuadrado. Entonces, en vez de Newton, es la fuerza, y es la libra fuerza. Segundo queda igual, y el metro, en vez de metro utilizaron pies como unidad de medida. Entonces, pero sigue siendo libra por segundo sobre pie cuadrado. Esto es para el sistema británico, el sistema inglés. Ahora, pero también se puede medir como slug, un slug sobre pie por segundo. Este es otro sistema de unidades. Slug, pie, pie por segundo. En vez de kilogramo utilizaron el slug, metro, en vez de metro utilizaron el pie y los segundos quedan igual. ¿Vale? Segundos quedan igual. Este es en el sistema inglés, sistema británico. El siguiente es el sistema sexagesimal, ¿sí? Que ya prácticamente es poco utilizado. El sistema sexagesimal puede ser en poise, ¿sí? Donde nacen las esquinas, segundos sobre centímetro cuadrado. Aquí ya ven que ya se utiliza el centímetro, ya no el metro. Que este es igual a gramos sobre centímetros sobre segundo. Y pero caemos otra vez a lo mismo, a pascales, ¿sí? Que tiene su factor de conversión. Y luego el otro puede ser centipoise, que no es otra cosa más que este, una división, ¿sí? Una división del anterior, porque está dividido entre 100, por eso es centipoise, que vendría siendo 0.0 pascales por segundo, que es igual a un, ¿sí? Milipascal por segundo. ¿Vale? Entonces, las unidades de la viscosidad dinámica en el sistema internacional, en el sistema inglés y en el sistema sexagesimal. Son tres sistemas de medición, pero los más utilizados es el sistema inglés y el sistema internacional. Estos son los más utilizados. Bueno, vamos a ver aquí otro. Este otro es de la viscosidad cinemática. Tenemos dos tipos de viscosidades. Una es la viscosidad dinámica y la otra es la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática dice que es el cociente de la viscosidad dinámica entre la densidad de flujo. ¿Sí? Es decir, yo tengo la viscosidad cinemática establecida y que esa viscosidad dinámica, este, perdón, la dinámica ya la tengo bien su valor establecido. Y si yo quiero sacar la viscosidad cinemática, lo único que tengo que hacer es dividir esa viscosidad dinámica entre la densidad del flujo, entre su densidad. ¿Sí? De esta manera yo sacaría la velocidad cinemática. Dice, las dimensiones básicas de longitud al cuadrado divididas entre el tiempo son equivalentes en cada sistema. ¿Sí? Entonces vean que la viscosidad este, dinámica en la anterior, vamos a ver aquí la anterior. Por ejemplo, yo tendría aquí que la letra mu, ¿sí? Y la viscosidad cinemática la voy a representar con la V.
Y esa viscosidad cinemática va a ser igual a la división de mu de la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. ¿Sí? La densidad del fluido. Así lo puedo yo calcular. Bueno, igual la viscosidad se va a medir cinemática en metro cuadrado sobre segundo. Son sus unidades. Lo mismo, tengo varias unidades en los tres sistemas. Tengo diferentes unidades para medir la viscosidad cinemática. En el sistema internacional son metro cuadrado sobre segundo. El sistema internacional utiliza el metro. En el sistema inglés o el sistema británico utilizo el pie cuadrado. En vez de metro voy a utilizar un pie cuadrado. Un pie elevado al cuadrado. El tiempo es el mismo, segundo. En el sistema sexagesimal, sí, voy a utilizar algo que se llama stock. El stock. ¿Sí? ¿Qué es un stock? Un stock se mide en metro cuadrado sobre segundo. Es decir, un submúltiplo del sistema internacional. Porque vean que el sistema internacional son metros cuadrados sobre segundo y el centistock son centímetros sobre segundo. El centímetro es un submúltiplo del metro, ¿sí? Que notación científica vendría siendo 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. En notación científica, es decir, esos mismos centímetros cuadrados convertidos a metros, ¿sí? Que es 1 por 10 a la menos 4. Y el centistock es un submúltiplo del stock. El centistock, pero se llama centistock, porque es el stock dividido entre 100. Entre 100. En notación científica sería 1 por 10 a la menos 6 metro cuadrado sobre segundo. ¿Vale? En algunos libros también se maneja mucho el stock, ¿sí? Los stock, como por ejemplo, hay un libro de mecánica que se llama Mecánica de Chigley. ¿Sí? Aquí mide la viscosidad o hace cálculos de la viscosidad, pero no lo mide ni en metros sobre segundo, ni metros sobre segundo, ni en pies sobre segundos, ni metros ni en pies, por lo común lo hace en stock o centi-stock, ¿sí? Entonces, pero esos stock o centi-stock se pueden convertir o se pueden transformar al sistema internacional de unidades, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a la este, viscosidad dinámica. Pues tenemos dos tipos de viscosidades, la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. De lo que vimos hoy, por ejemplo, es el concepto de viscosidad, ¿sí? Que es una resistencia que posee un fluido al movimiento, ¿sí? Este, también que tenemos dos tipos de viscosidad. Bueno, el comportamiento, cómo se comporta en realidad la viscosidad, que es cuando este, un fluido empieza a moverse, pero lo hace como si fueran capas, como si fueran láminas. Pero muchas veces también se le conoce como flujo laminar, un flujo laminar que lo hace como si fueran capas deslizándose una sobre otra. Para que exista ese deslizamiento, hay que aplicar una fuerza. A esa fuerza le conoce como una tensión o un esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es el resultado de la división de la fuerza entre el área. ¿Sí? Después vimos también lo que es la viscosidad dinámica,
con sus respectivas unidades, ¿sí? Unidades y la viscosidad cinemática con sus respectivas unidades. ¿Vale? Entonces, por cuestión de tiempo, hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Y ya pues, la siguiente clase estaremos viendo lo que falta. Profe. Ok, bueno. Entonces, de mi parte, pues sería todo por el día de hoy. Ya nada más, hay que estar pendientes en la plataforma para que vayan haciendo las actividades. Ok, ¿Sí? profe. Ok, Que ya nos tengan, estaremos viendo el que siguiente sábado. tengan, que tengan un buen fin de semana. Sí, gracias. Hasta luego.